Bien, estamos desde la Plaza Artigas de Chuy con el senador Óscar Andrade. Senador, buenas tardes, bienvenido a Chuy y bienvenido a todoaqui.uy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Saludo a la audiencia. Bien, senador, la visita a Chuy está relacionada con el referéndum que viene impulsando la intersindical y viene impulsando también el Frente Amplio. Sí, una parte importante del pueblo uruguayo, ¿no? No hay antecedentes en la historia del Uruguay donde en 6 meses, con enormes dificultades, se hayan juntado 800.000 firmas para habilitar un mecanismo de democracia directa, lo que es una señal demasiado importante de que temas tan importantes como la defensa de la educación pública, como ser muy cuidadosos en tanto medidas represivas, como la defensa del derecho a la vivienda, los derechos de los trabajadores, medidas que tienen que ver con la información referida a violaciones de derechos humanos, que incorpora la nueva redacción de la Secretaría de Inteligencia. Son temas muy importantes y que el pueblo uruguayo, creo, si logramos ser claros en la información, mayoritariamente va a anular esas normas que implican retroceso de derechos. ¿Cuál es el mensaje que intentan brindar? Porque si bien es cierto, ustedes dicen que estas 135 parte de la ley que se intentan derogar van en contra de los derechos del pueblo. Hay gente que está indecisa porque parte de esos 135 artículos a ellos les parece que está bien. Bueno, eso lo va a definir el pueblo uruguayo por mayoría. Que un juez no pueda gestar una prórroga a una familia que desalojan de una vivienda por ninguna circunstancia nos parece muy negativo. Siquiera a la familia que tenga muchos hijos o hijos en situaciones de discapacidad o que enfrente una enfermedad terminal puede ser contemplada. Nos parece que atar de pata y manos a los trabajadores a la hora de defender su salario, su trabajo, su categoría es profundamente negativo. Los 135 artículos que están puede haber gente que opine distinto y habrá mayoría. Yo creo que la mayoría del pueblo uruguayo va a defender la participación de los maestros en el Consejo de Educación Primaria. En todo caso, es bueno ahora que se van a escuchar los argumentos en un sentido y en otro sentido, ¿no? Y estamos en ese proceso, ayudando a que existan mayores argumentos. Bien, por el lado del Senado se presentaron, aquellas medidas del gobierno para paliar la crisis, más ahora en la apertura de frontera. ¿Qué le merecen a usted? Nosotros la votamos porque son peor que nada, pero son absolutamente insuficientes, porque no contemplan la realidad de la frontera. Hay una parte importante de la economía de la frontera que es economía informal. Esta no tiene ninguna medida de apoyo. Y es claro que estamos hablando de miles de personas que están pasando una situación de muchísima dificultad. Pero lo que sí dejamos constancia en la discusión que se requieren medidas distintas, de mayor porte, porque alcanza con ver la situación de la frontera que buena parte del comercio no le mejoran nada que le generes una exoneración tributaria de tributos que no puede pagar. Entonces creemos que así como en todo el presupuesto pasado se fue muy austero y en muchos casos se recortó áreas de mucha sensibilidad, demostrando que se llegó al gobierno con un argumento falso. ¿Les recuerdan? La campaña electoral se sostuvo que se iban a ahorrar 900 millones sin tocar salarios, sin tocar jubilaciones, sin tocar políticas públicas. Y la verdad que el resultado que tenemos es que se llegó a un recorte todavía menor, rebajando los salarios. Los jubilados este año promedio recibieron 500 pesos menos de jubilación por mes. Se recortó la inversión en vivienda, esto generó menos trabajo y se bajó los salarios a brocha gruesa. Porque uno puede entender una política salarial prudente para los sectores económicos que están en crisis. Pero ¿por qué la soja, la carne, el trigo, la madera, que están batiendo récord de exportación, el arroz, también hay rebaja salarial? Bueno, claramente creemos que hay políticas pensadas en favorecer
exclusivamente sectores muy privilegiados de la sociedad. ¿Usted está consciente, por ejemplo, ya que está en Chuy, de lo que necesita Chuy para poder revertir esta situación económica? Porque a veces desde el Congreso se votan leyes que definitivamente, si las bajas a tierra, no ayudan en mucho. Nosotros recorremos los lugares para aprender de los lugares. O sea, cada zona de frontera tiene sus particularidades. Ejemplo, Salto y Paysandú van a sufrir la decisión del gobierno de no amparar en el seguro de desempleo a 5.000 trabajadores citrícolas, porque la citricultura es fundamental para Salto y Paysandú. En la recorrida en Salto y Paysandú recibimos esa información. Acá parte de los problemas de la frontera es la decisión del gobierno de echar atrás una medida que desde el 2015 se venía aplicando para amparar. Bueno, yo me pienso ir de Chuy hoy también llevándome por parte de los habitantes de la localidad, que conocen mejor que nadie, cuáles serían las medidas que en particular hay que tomar. Lo que sí me animo a afirmar, sin ser de Chuy, es que las medidas que se tomaron son insuficientes, porque algunas exoneraciones tributarias para una parte de la economía formal claramente es insuficiente, mirando los indicadores sociales de la frontera, que son indicadores donde más se deterioró la condición social, donde más se incrementó la pobreza. Ustedes saben que de los 100.000 nuevos pobres, 85.000 son del interior y muchos de la zona de la frontera. O sea, hay un lugar donde golpeó de manera más profunda que en otras zonas. Entonces la política del Estado tiene que ser más activa ahí donde golpeó más profundo. La última, y con esta nos despedimos, vio el cartel de 0 kilo cuando llegó a Chuy, ¿está de acuerdo? ¿Está en contra? No, yo creo, lo que digo es, ese tipo de medidas se tienen que tomar después de que lográs los paliativos para el impacto económico social que genera. Cuando tenés vos un conjunto de la población que vive de determinada manera, de determinada actividad económica y la vas a limitar, tenés que tener antes los paliativos que permitan atajar o amainar el efecto social que genera. No es el momento entonces. Claro, no, es el momento si se hubieran tomado medidas para atender las circunstancias sociales que genera. Lo que no se tomaron es medidas. Bien, muchas gracias. Arriba.